Ya está grabando. Bueno, empezamos entonces la clase. Bien, Mariana, no sé si te parece bien, acá estuvimos deliberando un poquito con Tina, y en virtud de que no muchos tuvieron la oportunidad de leer el PDF que le adjuntamos al repartido, si te parece bien, hacemos una lectura medio rapidita para que todos sepan de qué hablamos cuando vayamos a hacer la resolución de los problemas. No sé si te parece bien. Tenés el micrófono silenciado, pero me dio la impresión de que sí. Ah, sí. No, me parece perfecto, y además iba a agregar una cosa que hoy me preguntaron los alumnos de sexto. Si ustedes quieren resolver ejercicios en forma grupal, lo pueden hacer, chiquilines, también. Los de sexto me lo enviaban las dos o las tres personas, por lo general se reunieron dos, porque hay personas que viven cerca y que se están vinculando. Bueno, no tengo problema. O de repente se vinculan a través de videollamadas, tampoco tengo problema. Y no envíen las dos propuestas con diferente nombre. Uno solo la envía con el nombre de los dos, y yo les envío una respuesta, que también eso hace más ágil la corrección, ¿no? No, Sí, con el audio apagado. no se te Estás escucha. con el micrófono silenciado, Mariana. Perdón, siempre hago lo mismo. Que voy a apagar el micrófono ahora y voy a apagar la cámara a efectos de que pueda seguir mejor lo que ustedes van planteando. Bien. ¿Está, chiquilines? Y puedo Perfecto. seguir también el chat de los chiquilines, cualquier cosa les comento. Gracias, Mariana. Disculpen lo del micrófono, hasta luego. Sigo Vamos acá. a ver, espero que lo vean bien. En primer lugar, esto es una sugerencia, no es ni cerca la manera de que ustedes deben hacerlo, sino que es una pequeña sugerencia para poder ayudarlos a ustedes a enfrentarse a un problema o un ejercicio de física. ¿Sí? Una cosa muy importante antes de los pasos, yo creo que los están leyendo en este momento, muy importante, es leer bien detenidamente la letra del problema o el ejercicio. O sea, despacio, leerlo una vez, luego leerlo de vuelta, porque hay que entender bien la situación que se plantea. Siempre los docentes les van a aclarar dudas sobre la letra sin ningún tipo de problema, y lo van a leer nuevamente cuantas veces sea necesario. ¿Sí? Eso es imprescindible antes de ponernos a agarrar el lápiz. ¿Sí? Luego, tratar de ver cuál es la descripción del problema. ¿Sí? Una descripción del problema debería incluir cuál es la información conocida, la desconocida, o sea, la información que nos brinda la letra, y además lo que nos pide que busquemos, que hallemos. Los datos que son explícitos, que están generalmente escritos, como por ejemplo, una fuerza de 10 newtons se mueve con una velocidad de 25 metros por segundo, etc. Cuando tienen números son datos explícitos, ¿sí? Y algunos datos implícitos, que no están exactamente escritos con su número, pero por ejemplo pudiera decir que se halla en el campo gravitatorio terrestre. Ahí nosotros ya asumimos que la aceleración de la gravedad es de aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? También, cuando depende de la situación, ¿no? Esto no está planteado para estos problemas, sino que en general, pero vayamos medio que a lo cerca, que es lo que estamos trabajando con las leyes de Newton, por ejemplo. Incluir un diagrama, un dibujito, ¿sí? En el caso de dinámica, vamos directamente al diagrama de cuerpo libre, con la situación que se nos presenta. Un autito ahí medio, ¿sí? Para que nosotros que estamos resolviendo el problema, podamos ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando del problema. Bueno, extraer los datos importantes, y en tal caso, hacer las conversiones. Muchas veces algunos problemas o ejercicios van a estar en kilómetros por hora,
pero nosotros para aplicar ecuaciones o hacer cuentas tenemos que trabajarlo dentro del sistema métrico convencional. Por lo tanto, tenemos que pasarlo, por ejemplo, la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Sí? Establecer un sistema de coordenadas, o sea, plantearse bien explícitamente los ejes X, el Y, y para dónde consideramos positivo, para dónde crece esos ejes. ¿Sí? Luego tratar de pensar en qué modelos físicos estamos involucrados. O sea, ¿qué es esto? ¿Es un problema de dinámica? O sea, acá está Newton, ¿tiene algo que ver? ¿O qué tipo de modelo físico estamos trabajando? Porque así sabemos con qué armas atacarlo al problema o al ejercicio, ¿sí? Incluir una descripción de las condiciones iniciales del problema y cuáles son las suposiciones que se realizan para resolver el mismo. Ahí le ponemos, por ejemplo, digamos que el rozamiento es despreciable, porque justo es una superficie de hielo, o en este caso no nos interesa porque no está planteado dentro del problema. Nosotros extraemos que estamos despreciando el rozamiento del aire, por ejemplo. ¿Sí? Eso también ahí dice polea sin masa o hilo inextensible, lo vamos a ver después, más adelante. Establecer los principios o leyes físicas que se van a aplicar. Entonces decimos, bueno, está, fenómeno. En esta situación, esto es para la primera ley de Newton. Esto es para la segunda ley de Newton, esta es para la tercera, o esto hay que aplicar tal ecuación o principio o ley física dentro del ejercicio que estamos llevando adelante. ¿Sí? Luego, los procedimientos matemáticos. Vieron que en tercer lugar recién está empezar a hacer cuentas. Primero, leer bien, ver en qué situación nos estamos planteando, qué modelo físico estamos trabajando, y luego recién ahí que nosotros entendemos, empezar a hacer cuentas. ¿Sí? Tratar de ver bien las ecuaciones, cómo las despejamos, multiplicando, pasar dividiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, que esto es muy recomendable, y muchas veces todos, y esto peco yo primero, que muchas veces me olvido, comprobar qué fue lo que hicimos. ¿Sí? Muchas veces llegamos al resultado, le hacemos un cuadrito en color rojo y quedó pronto y chau, y entregaste. Sino que tomarse otros minutitos, leer bien qué fue lo que hicimos, ¿tá? Y a ver si es coherente, si es algo que tiene sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si ahí le pusimos el ejemplo, que un hombre no corra a 14 metros por hora, que son 50 kilómetros por hora. Imagínense una persona corriendo a 50 kilómetros por hora. Ni Usain Bolt puede llegar a esa velocidad. Llegaba apenas a 9 con algo metros por segundo en una carrera de 100 metros, que es extremo, ¿no? O que una niña, por ejemplo... Bueno, Henry, nosotros hemos tenido viejitas con el carrito de feria que han ido a 100 kilómetros por hora. Claro, sí. Ahí hay un tema, ¿no? A veces cuando se arman los ejercicios... Claro. No, pero estaba corroborado, pero nos ha pasado de poner una señora que fue a la feria y bueno, y les da que el carrito 100 kilómetros por hora. El otro día estaba viendo un ejercicio de una niña que levantaba un objeto de 5 metros. No de altura. Estirando los brazos, ¿no? Estirando, ¿no? Paradita, estirando los bracitos. Pero bueno. ¿Se entiende, chiquilines, qué les queremos decir con esto? Que los ejercicios nosotros los situamos, y una cosa que siempre se nos pide, se me pedía a mí en didáctica y se nos sigue pidiendo, es que nosotros tengamos idea de lo que les decía Henry. ¿Cuál es la velocidad promedio a la que puede correr una persona? ¿Cuál es la velocidad promedio de un tiro? ¿Ustedes tienen idea de un tiro penal? ¿Qué velocidad alcanza la pelota? ¿Ustedes tienen idea, por ejemplo, de la velocidad del crecimiento del pelo? ¿Cuánto nos crece? Bueno, las personas que nos hacemos la tinta ya tenemos idea que 1 centímetro por mes ya nos quedan raíces, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que nosotros les pedimos que ustedes aprendan a tener una idea, o sea, lo averigüen. Ahora es más fácil que nosotros antes. Ahora ustedes lo googlean
y ya les da una idea de un promedio, ¿no? Claro. Eso es bien importante. También a Y veces lo dentro de la misma letra sí, del ejercicio. Porque como si te dicen que exacto. están tirando una pelota desde tantos metros de altura y vos sabés que la gravedad de la Tierra lo estás tomando como positiva hacia abajo, la velocidad final nunca va a poder ser menor que de la inicial, si algo está acelerando. Entonces, esas cosas también dentro del mismo ejercicio, ver que tenga coherencia los resultados que te dan según la situación física que tenés. Exactamente, exactamente. Yo iba a agregar una cosita a lo que decía Henry y ya me apago. Con respecto a los ejercicios, este repartido que ustedes tienen son ejercicios que aplican primera y segunda ley. Quiere decir que yo leyendo el ejercicio, si ya me dice, está en reposo, se mueve con velocidad constante, está en equilibrio físico, la fuerza resultante es igual a 0, tengo 4 formas diferentes ahí de decirles que estoy en primera ley de Newton. Bueno, me apago. Claro. Ahí está, ese es un muy buen ejemplo. Ahora, cortito, porque así vamos al plato fuerte de esto, ¿no? Cuando hablamos de problemas o ejercicio, no son lo mismo, ¿sí? Igual, muchas veces nosotros mismos nos vamos a tomar como sinónimos, pero no son sinónimos. Los ejercicios tienen una única solución. Implica la aplicación de una o varias ecuaciones matemáticas para la resolución y generalmente se utilizan datos explícitos, o sea, cantidades. La idea es que ustedes sepan aplicar bien las distintas ecuaciones, identifiquen rápidamente cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que utilizar para resolver ese ejercicio y dan un resultado y se termina. Pero los problemas, como el problema de ni rápidos ni furiosos, no tienen números. ¿Sí? Y pudieran no tener una solución única. No es tipo, fulano dijo lo correcto y los demás no. ¿Sí? Implica relacionar conocimientos a veces hasta de forma novedosa. Tratar de pensar de forma creativa. Tal vez son más abiertas y no son tan estructuraditas como los ejercicios. Y generalmente se utilizan datos implícitos. ¿Sí? Se dan pistas de cuáles pudieran ser, pero no los números exactos de las magnitudes con las que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Me siguieron bien? ¿Hay alguna duda con respecto a esta pequeña guía? No, yo no, por lo menos. ¿Alguno más que me dé un ok? Yo tampoco. Bien, perfecto. Para hablarles, acá estoy un minutito, para hablarle de situaciones, problemas y de ejercicios. Lo pueden haber visto, no sé, en el caso de un auto. Imagínense que uno tiene un problema en su automóvil, pero se da cuenta que si uno, al bombear tal pedal, el problema se le soluciona, es una cosa que de repente uno no sabe el fundamento físico de por qué al bombear el acelerador se le soluciona un problema. Pero uno lo hace. Uno al principio, eso era un problema, pero al haberlo ejercitado y convertirlo en una maniobra que uno lo hace siempre, se le transforma en un mero ejercicio de repetición. Exacto. Pasa en los electrodomésticos en tu casa, de repente, yo qué sé, la tostadora no baja bien, tenés un problema y dijiste, si le pongo de repente un pedacito de cartón, y bueno, tu problema se transformó en un ejercicio. Después estás cortando pedacitos de cartón para trancar el electrodoméstico. Eso es un poco lo que pasa con nuestros ejercicios y nuestras situaciones problema. Impecable, sí, tal cual. Bueno, vamos a... Yo tiré ahí una alerta de spoiler, despedí, no, pero les dije que íbamos a trabajar, a lo mejor pequé de spoiler, ¿no? Pero... de atrevido. A ver si vamos a trabajar el ejercicio 13. La letra dice, un oso arrastra a su presa con velocidad constante. Y allí, si ven bien, lo puse con, no sé si se llega a notar la diferencia, que lo puse con negrita. Velocidad constante. Aplicándole una fuerza de 50 newton
que forma un ángulo de 37 con la horizontal, o sea, es esta fuerza de aquí, ¿sí? Calcule la fuerza de rozamiento entre la presa y el hielo, siendo el coeficiente de rozamiento cinético de 0,30. Y calcule la masa de la presa. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer las cuentas? No. Veamos. Sabemos que el oso mueve la presa con velocidad constante, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración es 0. ¿Alguien me podría decir, entonces, en qué situación estamos? En un movimiento rectilíneo uniforme, ¿puede ser? Estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Y se da una situación particular que hemos charlado varias veces en Zoom. Por el lado de las leyes de Newton, por la parte más de dinámica. Ah, la primera ley. Primera ley. Perfecto. Sabemos además que la fuerza motriz que está haciendo el oso es de 50 newton. Eso se nos da en la letra. Y que además el ángulo θ, que forma con la horizontal, es de 37 grados. ¿Sí? Aquí yo les puse, para no enchastrar mucho el dibujo, hicimos un diagrama de cuerpo libre de la presa, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Donde la fuerza peso la representamos en verde, la fuerza azul es la normal, la amarilla es la fuerza de rozamiento, y la fuerza motriz está en blanco. Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder aplicar la primera ley de Newton, ¿qué tenemos que hacer? Sumar fuerzas, ¿verdad? ¿Y qué tiene que pasar? Es una pregunta dirigida a ustedes. ¿Qué tiene que pasar con la suma de fuerzas? Tiene que dar 0. Tiene que dar 0. ¿Sí? Para que nos dé 0, digamos que en el eje X, ¿qué nos tiene que dar? 0. En el eje Y, ¿qué nos tiene que dar? 0. Por lo tanto, como esta fuerza está en diagonal, formando 37 grados con la horizontal, debemos descomponerla en dos, en su componente horizontal y en su componente vertical. ¿Me siguen con eso? Que esto es muy importante. Sí. ¿Sí? Debemos descomponer este vector con su vector imagen en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Perfecto? Vamos allí entonces. Como la presa se mueve con velocidad constante, está en equilibrio dinámico, que es la palabra o la frasecita que estábamos buscando. Entonces aplicamos la primera ley de Newton, donde la suma de fuerzas es 0. En el eje X vamos a verificar que la fuerza motriz por coseno del ángulo θ es igual a la fuerza de rozamiento. Una está mirando para la izquierda, la fuerza de rozamiento, y la fuerza motriz hacia la derecha, como la veíamos recién. ¿Y por qué por coseno de θ? Porque justamente las componentes horizontales, ¿sí?, son coseno del ángulo que describe esa fuerza, en este caso, con la horizontal. Y seno de θ en el eje Y, que es la componente vertical. ¿Sí? Ustedes se deben acordar del círculo trigonométrico, donde tenemos el radio 1, ¿sí?, y las distintas componentes de la misma forma en eje X y en eje Y corresponden a el valor del coseno del ángulo y al valor del seno. Básicamente, nosotros sabemos que seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y en este caso es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Yo sí voy bien. Sí, yo también. Sí, perfecto. ¿Alguna duda? Igual lo retomamos después, cualquier cosa. Nos quedan 5 minutos. Pero si podemos cerrarlo ahora en esta primera parte.
¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Vayamos entonces ahora sí, recién vamos a proceder con los números. Entonces dijimos que la fuerza motriz por el coseno de tita, que es su componente horizontal, es igual a la fuerza de rozamiento. Que la fuerza de rozamiento, aquí yo no puse, me olvidé del subíndice, porque es cinético, si está en movimiento. Esta igualdad que plantea acá Henry, que pone fuerza motriz por coseno, o sea, la componente X de la fuerza motriz va a ser igual a la fuerza de rozamiento, es por lo que veníamos hablando de que es una situación de equilibrio, en donde las fuerzas me tienen que dar cero. Por eso yo puedo plantear esa igualdad. Exacto. ¿Sí? Veníamos de lo que razonamos en la primera parte, cuando empezamos a resolver el ejercicio, que la suma de las fuerzas en cada uno de los ejes me va a tener que dar cero. ¿Sí? Por eso se plantea esa igualdad que está ahí. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario, perdón, acá. Claro. Ustedes vieron que lo que estamos viendo todos ahora, donde hay magnitudes involucradas y después el módulo de esas magnitudes, porque la parte vectorial la dejamos en la anterior con el diagrama de cuerpo libre, que esto no responde a una ecuación. O sea, yo a una ecuación de un modelo físico generalizado. Claro. Es una ecuación para la situación puntual que estamos analizando ahora. ¿Se entiende esto? Es muy importante. O sea, el modelo físico que se extiende para todos los casos es aquel en que si me dicen que el cuerpo se mueve con velocidad constante, que el cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, que sobre el cuerpo la fuerza resultante es igual a 0, o sobre el cuerpo la suma de las fuerzas es igual a 0, eso es el modelo matemático generalizado para la primera ley o el equilibrio físico. La igualdad que ustedes tienen ahí arriba es una igualdad de fuerzas para esta situación. Claro, no siempre esa igualdad se va a cumplir. Claro, porque después ustedes vieron, ustedes dicen a veces, profe, cuando Henry dio la clase dijo que la fuerza por el coseno del ángulo es igual a mu por otra fuerza por tal cosa, y de ahí despejo. Pero, ¿y eso de dónde lo sacaste? ¿No? Eso es un caso particular. Lo que no es particular es decir que si la fuerza resultante es igual a 0, estamos en equilibrio físico. Eso es bien, eso me parece que es importante porque después, si no, ustedes toman y vienen de repente con ese formulerío de 50.000 ecuaciones. No, acá las ecuaciones después las vamos a poder contar con los dedos de la mano en todo el curso. Cómo se apliquen a las diferentes situaciones, eso es lo que va a ser la parte creativa en cada una de estas situaciones. Bueno, los dejo. Exactamente. Mariana, no, te iba a decir, quedan apenas 1 minuto y medio. ¿Hay alguna otra duda con respecto a lo que venimos trabajando hasta el momento? Si no, reenganchamos dentro de 10 minutos. Yo hago otra aclaración importante, porque en este ejercicio se ve muy bien. Ustedes vieron que está el oso polar y la presa, pero el sistema de estudio, que es importante que nosotros tengamos claro, lo tengamos definido en cada situación, es la presa. Nosotros estudiamos las interacciones de la presa con la tierra, de la presa con el oso polar, de la presa con la superficie. ¿Está? El oso polar no forma parte del sistema de estudio, ¿tá? Es el entorno. Esto ahora puede parecer no tan relevante, después adquiere relevancia y sobre todo cuando trabajemos con cantidad de movimiento, ¿no? Bueno, nos vemos. Nos vemos ahora en 10 minutos. En 10 minutos. minutos. Nos vemos. Por el mismo ID. Por el mismo ID. Buenas.